y escucharla. Todos los días tenemos que nutrirnos de la santa y bendita palabra de Dios, que es alimento diario. Así como nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo humano necesita alimento físico, alimento material, el alma y nuestro espíritu necesita ser alimentado con la oración y la santa palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 nos dice: feliz el que lea y escuche la palabra de Dios. Así que grábate bien ese mandamiento. La palabra de Dios se lee y se escucha. Número 2. La palabra de Dios se cree. Se cree. Juan 20:30. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de creer en su palabra. Porque si Dios lo dice, lo cumple. Dios es fiel. No es hombre para mentir. La palabra de Dios se estudia. Mandamiento número 3. Lucas 1, versículos 3 y 4. Y 1 de Timoteo 3, 15 y 16. Tenemos que estudiar la santa palabra de Dios. Y más que estudiarla, escudriñarla a la luz del Espíritu Santo. Porque no podemos leer la Biblia o escudriñar la Biblia sin antes invocar la asistencia del Espíritu Santo, que es el que nos da la correcta interpretación. La palabra de Dios se ora. Colosenses 3:10 dice que la palabra de Cristo habita en sus corazones a la ancha. Colosenses 3:10, orar con la palabra. Yo soy testigo del poder y la eficacia cuando oramos con la palabra. Porque la palabra de Dios yo la comparo como esa acta o ese poder que se firma con un abogado, donde una persona le da derecho legal a otra para que en su nombre haga retiros en el banco o en cualquier otro lugar. Entonces, cuando nos presentamos a Dios Padre, sustentados en la palabra de Dios, orando con la palabra, Señor, tu palabra dice, óyeme, cuando nos presentamos ante el Señor, ante Dios nuestro Padre, sustentado en la palabra, orando, aferrándonos a las promesas, a la palabra, lo que dice, el Señor atiende, porque su palabra no quedan en el vacío. Y si Él lo dice, lo cumple. Por ejemplo, ¿cómo orar con la palabra? Según la necesidad, así hay promesa de Dios, hay consejo de Dios, hay advertencia de Dios. Según sea la necesidad o la situación, así encontramos palabra de Dios. Si tú estás buscando un empleo, dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja, que no coma. Óyeme, cuando tú te pones en oración y tú le dices, Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que me conceda ese empleo. Mira que tengo una familia que atender. Mira que tengo servicios que cumplir. Óyeme, y tu palabra me dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no quiero hacerlo mal hecho, Señor. Concédeme un empleo de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu palabra. Ya tú le estás tocando la fibra más íntima del Señor. Tú le estás hablando de lo que Él dice en su palabra. Tú le estás hablando. Estás buscando una pareja. ¿Cómo tú oras con la palabra? Señor, tu palabra dice en Génesis 1 que no está bien que el hombre esté solo. Yo te pido que tú me des esa mujer que sea la ayuda idónea para mí. O ese esposo, en caso de una mujer. Ahí tú estás orando con la palabra. Cuando tú deseas algo que sea bueno, amor, paciencia, paz, o algo que aunque sea material, pero es de necesidad, y tú le dices, Señor, en tu palabra, Mateo 7:7 nos dice, pidan y se les dará. Y tú le hablas al Señor con la palabra, ten por seguro que en el nombre de Jesús tú vas a ser atendido. Tú vas a recibir en el momento oportuno, cuando el Señor lo considere, pero vas a recibir.
porque Dios no es hombre para mentir y su palabra nos empoderan para nosotros recibir de Él sus bendiciones en el nombre de Jesús, que es la misma palabra de Dios. Orar con la palabra. La palabra de Dios se memoriza. Se memoriza. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Ese es el quinto mandamiento. Memorizar la palabra de Dios. El Señor insistía al pueblo que guardaran su palabra, que la grabaran en la mente, que la anotaran en los dinteles, que se la grabaran en la palma de la mano, porque el Señor sabe del material que estamos hechos. Ahora vemos la mano de Dios moverse a favor nuestro y en breves instantes nos acontece cualquier situación y fácilmente nos desanimamos y perdemos la fe. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, hecha carne, revelada, cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, cuando venga el problema, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que dice la palabra. Y esa palabra que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente nos va a dar la paz y la fortaleza y la gracia que sea que estemos necesitando para salir en victoria de ese problema. El Señor nos manda en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, a memorizar la palabra de Dios. Sexto mandamiento, la palabra de Dios se vive. Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25. La palabra de Dios tenemos que vivirla. ¿Por qué? Porque no basta con tener conocimientos bíblicos. Podemos conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y si no la aplicamos, esa palabra servirá entonces para nuestra propia perdición. Porque dice la palabra que a quien sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es juzgado con mayor rigurosidad que el que peca, pero peca sin saber lo que estaba haciendo. La palabra de Dios es para vivirla. El lema de este año es: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es una dicha. El mismo Señor Jesús, cierto día que él estaba predicando y una señora del público comenzó a elogiar a la Madre María. Dichosa la mujer que te amamantó, dijo una del público. Y ahí es cuando sale este lema que la iglesia está en este año promoviendo. Dichosos, Jesús le dijo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Oye, nuestra Madre María llevó al Salvador y dice la palabra que por todas las generaciones la llamarán dichosa. Sin embargo, el Señor Jesús dice que dichoso es aquel o todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, que la escuchan y la cumplen. No basta con oír, no basta con leer, no basta con ni siquiera hablar de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que se haga vida, que se encarne en nuestros corazones, que nos transforme, que nos moldee, que la palabra de Dios sea las que nos dirijan. Dichoso quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Dichoso quien vive conforme a la palabra, con caídas, sí, pero que en nuestro corazón esté el anhelo de agradar a Dios. Porque el Señor se va al corazón. El Señor se va al corazón. El Señor no mira como los hombres. Los hombres miramos, que fulano falló y lo condenamos. Y hacemos trizas de esa persona cuando fallan, personas que ya han buscado, que ya buscan de Dios. Más Dios no se va a lo visible, a la caída que tuvo. Dios se va a su corazón. Si hubo interés en guardarse, si luchó por no caer, o si cayó con una conciencia clara de lo que estaba haciendo. A eso se va el Señor, al corazón. La palabra de Dios, séptimo mandamiento, se proclama. Tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos. Tenemos que anunciarle a aquellos que no conocen a Jesús, hablarle de Jesús. ¿Cuántas personas perecen por falta de conocimiento?
¿Cuántas personas hay a tu alrededor, en tu lugar de trabajo, en tu misma comunidad, en tu misma familia? Y se reúnen y hacen y deshacen cualquier cosa, menos hablar de Dios, menos hablarle de Jesús. ¿Cuántas personas toman camino equivocado porque no encuentran a alguien que les dé un consejo? Porque no encuentran a alguien que les diga que Jesús es la solución a todo problema. Tenemos que proclamar a tiempo y a destiempo que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es la solución a todo problema, que Jesús es la medicina para toda enfermedad, que donde Jesús es entronizado llega todas las cosas buenas que cualquier persona necesita o desearía. Hablar de Jesús, no tener vergüenza. Hemos sido comisionados desde el día del bautismo para anunciar la buena nueva a todas las naciones. No todos tienen el don o el llamado de predicar a multitudes. No todo el mundo tiene ese don de llamar, de predicar el evangelio a multitudes. Pero sí todos tenemos la misión de hablarle, mínimo a los que nos rodean en el día a día, de Jesús. Y además de hablarles, de proclamar la salvación en Cristo Jesús a través del arrepentimiento y la conversión, con nuestro comportamiento también podemos ser mensaje de salvación para otros. Como dicen algunos predicadores, que nosotros los cristianos somos el quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio? Que con nuestro comportamiento, sin hablar palabras, nosotros podemos darle mensaje a aquellos que no conocen a Jesús o a aquellos que hablan incluso abiertamente que no creen en Dios. Con nuestro comportamiento nosotros podemos darle un mensaje y conquistarlo para Cristo, sin tener que hablarle, porque hay personas que no les gusta para nada que les hablen de Dios, pero con nuestro comportamiento podemos darle mensaje. Nadie se resiste a un detalle de amor. Bendito Dios, ahí están los 7 mandamientos de la palabra de Dios. Se lee y se escucha, se cree, se estudia, se ora. La palabra de Dios se memoriza, se vive y se proclama. 7 mandamientos de la palabra de Dios. Nos vamos a una pausa musical. Al regreso vamos a continuar con este tema, pero ya con algunas actitudes que debemos adoptar para poder entender mejor la palabra de Dios. Y luego vamos a estar orando. Disfruta de esta canción. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su